Voy a grabar la charla. Y esperemos un minutito más, 40 y de ahí ya podemos empezar. Bueno, yo creo que podemos empezar igual en mandar el tiempo ahí e igual que los chicos se puedan ir conectando. Sí, Ok, chévere. Bueno, ya, Pau. solo Voy déjame, a compartir. Ya, claro. si tienes permisos de compartir, tal vez me puedes confirmar. Sí, sí me deja. Ya, buenísimo. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Yo les presento, bueno, la charla de hoy nos va a ayudar Joana Toscano. El tema es la transformación digital, una perspectiva teórica constructivista en el turismo. Bueno, Joana recién, la semana pasada ya se recibió de su doctorado. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de escuchar un poco acerca de su trabajo. Así que yo, muchas gracias y bueno, podemos empezar. Listo, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por darse cita hoy. Y bueno, yo he querido compartir con ustedes realmente esa trayectoria, ¿no? De los resultados que yo obtuve en mi tesis. No sé si todos ustedes, bueno, la Mandita sí estuvo en la defensa y creo que Yadi estaba escuchando. Y Robert creo que llegó un ratito, pero voy a compartirles y me gustaría mejor hacerlo como es un diálogo, ¿no? Que retroalimentemos esto, que, que ustedes también puedan comentar sobre las metodologías que hemos utilizado y sobre la perspectiva teórica y pues enriquecer estos resultados. Voy a compartir con ustedes mi presentación, permítanme un momento. Y listo. Ahí estamos, ¿verdad, Pauli? ¿Se ve la presentación? ¿Todo bien? Sí, sí, estamos bien. Sí, chévere. Entonces, bueno, igualmente les voy a contar un poco, ¿no? Sobre esta problemática, ¿no? Esta controversia que se genera alrededor de la digitalización y cómo nosotros caemos en un marco teórico constructivista, planteamos la metodología acorde a esto y describirles algunos de los resultados principales que se obtuvieron a lo largo de estos años, terminando con unos puntos de discusión que me parecen bastante interesantes, mostrarlo y dialogarlo con ustedes. Finalmente, algunas consideraciones que centrándome en futuras investigaciones que tal vez se puedan canalizar alrededor de este tema y de los resultados. Y finalmente, algunos artículos relacionados si les interesaría ampliar sobre el tema. Primeramente, nosotros, bueno, llamo nosotros por el equipo de trabajo que realizó, ¿no? Esta investigación, nos centramos en la transformación digital como ese fenómeno que estaba naciente, ¿no? O sea, no es muy antiguo esta terminología, más o menos empieza en el 2017, pero la investigación académica empieza a crecer en estos años. ¿Sí?
pero ya hay un impacto de la digitalización en la sociedad y en las industrias desde hace varios años. Entonces, bueno, en la década de los 90 es cuando hay este auge del Internet y vamos caminando hacia una era digital. Si transformamos estas formas de comunicación y aprovechar datos, generamos cambios en los modelos de negocios, en los procesos y relaciones con los principales actores en varias industrias. Yo he mencionado que, claro, hay algunas industrias en las que la tecnología impacta y genera estos cambios, como es la financiera, la educativa, la industria del retail, salud, pero la del turismo realmente da un giro y genera nuevos actores, genera nuevos conceptos que llaman nuestra atención, ¿no? Ya hablamos de un turismo electrónico, hablamos de un turista digital y también de la construcción de ciudades inteligentes. Lo interesante, las ciudades inteligentes no solo están relacionadas con el turismo, pero se armonizan en este objetivo, ¿no? También se suma la agricultura, por ejemplo, y ya se relaciona con el turismo rural, pero se incluyen estos nuevos conceptos. Se requieren nuevas habilidades, también conocimientos y mayores alianzas para conducir cambios en las organizaciones y una adaptación a esta nueva era. Y también se abren debates sobre la transformación digital, ¿no? En el mundo académico, yo les puedo puntualizar que hay distintas perspectivas de la transformación digital. Pienso que, bueno, ya se ha formado un concepto más integrado, pero antes había una diversidad de perspectivas y muchos factores que se aislaban a la transformación digital. Tal vez solo se centraban a la digitalización o a la adopción de la tecnología. Y en el campo organizacional también vamos notando ese incremento de adopción de tecnologías para innovación, eficiencia y productividad que ya demandan nuevas habilidades, ¿sí? Y es más notorio la respuesta digital que dan debido a la crisis sanitaria por COVID-19, que muchas empresas, sobre todo a nivel latinoamericano, empiezan a acelerar esta transformación, esta adopción para responder a esta crisis. Y en lo político-social, bueno, se abren brechas tecnológicas en la región, sobre todo en relacionado a la disponibilidad de tecnologías y conocimientos, y empieza también a haber una obsolescencia de puestos de trabajo que no tienen este conocimiento digital, ¿sí? Aún tenemos una brecha, yo creo que ya es menos notoria en cuanto al uso del Internet de los países de América Latina y el Caribe versus países con altos ingresos, pero aún tenemos debilidades en la calidad que tenemos, ¿no? Del Internet y el tráfico de datos, que como ustedes pueden observar. Entonces, eso también limita el desarrollo de estrategias y también la adquisición de nuevos conocimientos. Puntualmente en la industria turística del Ecuador, que es la que llama nuestra atención, 62% de las organizaciones invierten menos del 5% de su presupuesto en tecnologías de información y comunicación. Menos del 15% accede a tecnologías de gestión de datos. Menos del 20% accede a capacitaciones de aprendizaje digital. Sin embargo, el 84% ya están presentes en redes sociales. En esta industria se ha centralizado mucho la digitalización en estas tecnologías de redes sociales, incluso en las capacitaciones que da el Ministerio de Turismo. Se centra en dar conocimientos para uso de estas redes sociales, aunque también abarcan temas como de pagos digitales y un poco de manejo de base de datos. Sino que ya nos da un signo de que la industria realmente está interesada y en entrar en esta era digital, ¿sí? Eh, Centralmente, nosotros apuntamos a los operadores turísticos del Ecuador porque son organizaciones que conectan varias actividades turísticas. Entonces, pensamos que esto nos lleva a dar una amplitud de perspectivas con respecto a este fenómeno en la industria. Y además, los operadores turísticos son las primeras organizaciones que tienen que adaptarse a plataformas digitales, ¿sí? Sobre todo en respuesta a la competencia que generan las agencias de viaje online. Entonces, tienen esta trayectoria con la adopción de tecnología. Y ante esta pletora de significados,
varios factores que podrían estar asociados a la transformación digital y varios retos que también se pueden visualizar que podrían estar impulsando o inhibiendo la transformación digital. Es que centramos como pregunta de investigación en este trabajo cómo se transforman digitalmente los operadores turísticos del Ecuador. Para responder a esto, bueno, hicimos también una discusión teórica y basándonos en las revisiones de literatura para saber ampliamente, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que están relacionados con este fenómeno? Esto nos permitió formar un modelo teórico que nos ayudó ya a puntualizar la información en los operadores de turismo, buscando sus significados, los factores que están impulsando o inhibiendo la transformación y construir un marco referencial que nos indique cuáles son estas tecnologías digitales, prácticas organizacionales, actores y factores del entorno que están interviniendo en esta transformación digital. Bien, ahora, en base a estos antecedentes, nosotros creímos conveniente adoptar una teoría constructivista, ¿sí? Una postura constructivista que nos ayude a probar esa interacción que tiene el ser humano con la tecnología. O sea, que no se puede separar ahora lo tecnológico con el ser humano. No, no podemos separar el papel que tiene lo social o el ser humano para que exista esta transformación a través de esta interacción con la tecnología. Centralmente, la construcción social de la tecnología es nuestro punto de partida. Sí, es una teoría que nos permite identificar estos grupos sociales relevantes, llamándolos así porque están interactuando con las tecnologías, ¿sí? O en este caso son parte del proceso de transformación digital. También es una teoría que nos ayuda a analizar esa flexibilidad interpretativa, es decir, tal vez no hay un solo significado de transformación digital, sino se adapta a las visiones y experiencias de cada grupo social. Asimismo, contempla un marco tecnológico único que se forman en los grupos sociales y que también depende del amplio contexto que interactúa con ellos. Otra teoría que nos complementa nuestra visión es la teoría de la visión organizante, que también es constructivista y nos ayuda a determinar esa idea comunitaria de una tecnología, si en este caso centrado en la transformación digital. Y esta teoría reúne varias interpretaciones y significados que van construyendo esta perspectiva desde distintos actores. Y la teoría actor-red, que nos ayudó también como una teoría que nos ayuda a unir, armonizar esta red de actores, una red heterogénea de actores, ¿sí? Aunque son actores que están interactuando en un mismo proceso, son actores que tienen distintos intereses o que tienen distintas funciones, pero esta teoría nos ayuda a ver a esto como una red que, que aporta al fenómeno. Solo destacar, me desconecté. ¿Hace cuánto me desconecté? No fue mucho, estabas en lo de los actores. Ah, ya, muy bien. Entonces, algo, no sé qué pasó. Pero bueno, vuelvo a compartir. Mil disculpas. Estoy pendiente. A ver. Nos quedamos en la teoría, actor red. Sí, Sí, esa parte estabas ya, terminando. Ujú. exactamente. Entonces, bueno, en base a estas teorías constructivistas, solo quería destacarles algunas conceptos, ¿no? Que nos ayudan a desarrollar este trabajo, como es el referente que nosotros usamos de la era digital.
incluso para recolectar información, nosotros no preguntamos directamente, ¿no?, a los entrevistados, oye, ¿qué es para ti la transformación digital? ¿No? Porque es un término complejo y que hace 3 años no se lo comprendía mucho aquí en la industria del turismo. Entonces usábamos como referente la era digital, que lo tomamos como esa era que engloba la relación del ser humano con tecnologías digitales tradicionales y tecnologías en auge. Esa era que convive con la economía del conocimiento y con la economía digital. ¿Sí? Y también como esa era que basa su oferta y demanda en bienes y servicios que están canalizados por los medios digitales. ¿Sí? Una era donde se aprovecha más los datos y que rompe con la sociedad industrial antecesora. También indicarles, ¿no?, la variedad de conceptos, de significados que puede haber ya en la literatura, que había en la literatura sobre transformación digital. Esto ya nos da un indicador, ¿sí?, de que son varios los factores que podrían estar asociados, ¿sí? Y en cuanto a los motivadores y barreras, que también es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué lo resaltamos aquí? Es porque lo identificamos como un problema o solución al fenómeno y también lo relacionamos con estos factores technology push, need pull, sí que podrían atraer o empujar a las empresas a relacionarse con un fenómeno tecnológico. Aquí hay bueno, de la literatura que han estudiado estos factores. Lo que pasaba en la literatura es que se confundían mucho los términos de motivadores y facilitadores. Entonces nosotros diferenciamos esto en esta investigación. Planteamos motivadores y barreras, pero dentro de los motivadores se distinguen los impulsores como esos factores que te están ayudando a iniciar el proceso de transformación digital y otros que te están facilitando que este proceso continúe. ¿Sí? Y en contraparte, las barreras que inhiben o ralentizan el proceso. Bueno, relacionado a esto, planteamos una metodología cualitativa y centrados en la hermenéutica, es interpretativo lo que nosotros realizamos en base a los resultados que obtuvimos y realizamos el estudio en dos fases, ¿sí? La primera fase fue las revisiones de literatura, una enfocada a nivel general de la transformación digital. No nos interesaba mucho que solo sea estudios en la industria del turismo, pero la segunda revisión sí se focalizó en esta industria. Y esto nos permitió construir el modelo que lo llamamos Scott de Detour, con todo un marco tecnológico, ¿no?, de la transformación digital en el turismo. Eso nos ayudó a realizar nuestra discusión teórica. Y en la fase 2 fuimos ya al estudio de campo. Primero realizamos un estudio preliminar para saber cómo estaba esta situación, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué comprendían acerca de la transformación digital? En este caso fuimos con representantes de la industria turística, de la academia, público y privado. Y en la fase 2 ya revisamos el estudio de casos puntualmente en los operadores turísticos. Y en este caso revisamos entrevistas a los colaboradores, se analizó documentos escritos que nos permitieron obtener los operadores y también los que se encontraron, ¿no?, en distintas fuentes digitales. Y analizamos las tecnologías digitales que ellos utilizan. Ahora, voy a comentar con ustedes los principales resultados que obtuvimos y cómo van a ver ustedes cómo se van alineando en cada una de estas etapas, ¿no? Cómo van coincidiendo. En la primera revisión, como les dije, fue, fue amplia, lo que nos permitió es clasificar estos factores. Nosotros utilizamos un marco que se llama el marco TOE, que nos ayuda a orientar, ¿no?, estos tres factores centrales que ayudan a la innovación en una empresa. Entonces lo adoptamos en la transformación digital. Así pudimos clasificar las tecnologías digitales, lo llamamos prácticas organizacionales y los factores del entorno. Y dentro de esto, poder relacionarlos, o sea, mostrar que hay una interacción. Realmente no son factores aislados. Y categorizarlos. Sí, hay algunas categorías que igual aquí coinciden con la literatura, pero otras nuevas que pudimos
eh, distinguir. Sí, sobre todo la clasificación general de tecnologías, ¿no? Y algunos factores motivadores y barreras que también estaban en la literatura general. De estos, no había muchos estudios, sí, puntuales de motivadores y barreras. Ahora ya hay más estudios sobre esto, pero en un inicio eran escasos los factores que pudimos identificar. Ya en la revisión que hicimos puntualmente de la industria turística, ya hubo un aporte más a categorizar estas tecnologías, ¿sí? En la literatura podíamos encontrar esta clasificación básica, ¿no? Tecnologías que están orientadas a las funciones de organización turística y otras orientadas a captar o dirigidas al consumidor turístico. Aquí nosotros clasificamos, categorizamos y pudimos ver la variedad también de tecnologías, ¿no? Que se pueden implementar en el turismo dentro de una transformación. Y bueno, se destacan las de administración de datos, administración financiera, administración de equipos de trabajo. Y las más notorias sí siguen siendo las de promoción turística y las que nos ayudan a interactuar con el cliente y otras que están direccionadas a la ubicación turística, autoservicio para el cliente y aplicaciones de robótica ya en el turismo, ¿sí? También considerando, ¿no? Como tecnologías transversales, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el machine learning, que podrían estar aplicados a cualquiera de estas tecnologías, ¿sí? Vamos. Ay, ya no me pasa la... Ahí está. Ah, en las revisiones sistemáticas del turismo, en el turismo, también pudimos identificar unas prácticas. Cuatro que coincidían ya con un autor del turismo, de transformación digital del turismo, que destacaba la gestión de modelo de negocios, la gestión financiera, el desarrollo del talento humano para transformación y la gestión de la experiencia del consumidor turístico. Pero nosotros pudimos identificar cuatro categorías más, ¿sí? Que se refiere ya a esta gestión de la infraestructura digital, la infraestructura externa de las empresas, ¿no? Ver esa disponibilidad, así como la construcción de la estrategia digital, la planificación de la transformación digital y la gestión de redes colaborativas que ya incluyen a más actores, además del consumidor turístico. De la misma manera, nos ayuda a destacar varios actores. Entonces, eso fue un paraguas para nosotros para saber cuáles eran de estos actores realmente que estaban interactuando en nuestra industria. Pero en la literatura se destacaron colaboradores, las organizaciones turísticas y vuelven a aparecer los proveedores online, las Online Travel Agency o los DOTA que les mencionaba al inicio, ¿no? También el turista, como era de esperarse, el gobierno y otras organizaciones que también llaman nuestra atención, ¿no? Como las organizaciones de gestión de destino, organizaciones internacionales, las incubadoras de empresas, academias e investigadores y las comunidades rurales, que desde la literatura ya nos dan una luz de que estas personas, de que estas comunidades también se integran a una transformación digital. Y esta revisión teórica nos ayuda a conformar este modelo, a construir este modelo que ustedes pueden ver y es un resumen de las categorías que identificamos. Están puestas por colores, las azules están relacionadas con tecnologías, las rojas con prácticas o la gestión en las organizaciones y las doradas con factores del entorno. ¿Sí? Y las disponemos así para conservar esa visión constructivista de esta interacción, ¿no? De tecnología con los actores, ¿sí? Actores y tecnología que forman prácticas hacia la transformación. Bien, ahora, en el estudio preliminar, nosotros, como les mencionaba, fue a entrevistas a representantes de la industria y pudimos conversar con ellos alrededor de 40, 60 minutos. Es una variedad de actores porque eran representantes de cámaras de comercio, del Ministerio de Turismo, de los GATS del área de turismo y también académicos, ¿no? Que tienen las carreras de turismo. Entonces teníamos una variedad de perspectivas y aquí pudimos consolidar un significado de transformación digital. Ellos relacionan
o se ve que los líderes o en la industria se conoce la transformación digital como este proceso de digitalización o lo relacionan con la industria 4.0. Pero también destacan que es un proceso de colaboración. Sí que necesita colaboración, necesita un liderazgo contemporáneo y necesita, bueno, está enfocada al turista. La transformación digital en el turismo es orientado a este actor y está relacionado con el uso de varias tecnologías, sobre todo plataformas colaborativas y tecnologías que están relacionadas con la creación de contenidos. ¿Sí? Y claro, suman también los beneficios de esta tecnología a sus significados. Entonces, transformarse es adaptarse, es presencia digital, por ejemplo, es internacionalización en la digitalización. Este primer acercamiento a la industria también destacan algunos actores y llama nuestra atención otra vez las agencias de viaje online, están posicionadas acá en el turismo, las organizaciones internacionales que fueron mencionadas, como el World Economy Forum, que provee de conocimientos y de proyectos dentro del turismo para la competitividad turística, ¿sí? Con planes de digitalización. Y las comunidades rurales, ¿no? Que son también destacadas porque son parte de las estrategias digitales que hace la industria para el turismo. Algunos motivadores, ustedes pueden ver aquí las categorías que pudimos formar dentro de la industria acerca de los motivadores. Puedo destacar cuatro que llamaron nuestra atención, tanto por su frecuencia en el estudio, pero también por su baja frecuencia, ¿no? Que nos llama la atención. Hay una idea, pero falta desarrollar tal vez en la industria. Entonces destacaron que hay empleados transformacionales, que hay una actitud hacia hacia el desarrollo de habilidades digitales, por ejemplo, que los nuevos requerimientos del turista son los que están impulsando o empujando a la industria a relacionarse a esta era digital, ¿sí? Asimismo, el apoyo gubernamental, que desde los líderes de la industria hay esta intención para ayudar a la industria para implementar programas y algunos otros proyectos en cuanto a la digitalización. Y también la evolución del turismo sostenible y colaborativo, que fue un tema poco discutido. Hay una conciencia de que la industria se está desarrollando hacia otra era de sostenibilidad que necesita de la tecnología para lograrlo. También distinguimos algunas barreras, sí que puedo destacarles estas. En la industria se destaca la falta de acceso a infraestructura digital, lo compleja que es la industria para formar proyectos armonizados, ¿no? Dentro de los actores, la falta de redes colaborativas que permitan incluso unir o hacer alianzas para la gestión de datos y también fallas en la política pública del turismo. Si aquí destacar, ¿no? Que claro, hay una desactualización de la ley del turismo que ya está siendo trabajada, no hay una coherencia de la ley de transformación digital, tal vez alineada al turismo, y también hay una débil política que regule el uso de las tecnologías digitales y que está perjudicando a los negocios formales del turismo, ¿sí? Ahora, puntualmente en los operadores turísticos del Ecuador, realizamos dos estudios de caso y pensamos que fueron significativos por su trayectoria con la tecnología digital. Ambas empresas han estado adoptando tecnologías y realizando estos cambios a lo largo de los años, en más de 15 años, ¿sí? Y son empresas pioneras en desarrollar sus propias tecnologías. Y empresas ecuatorianas, ¿no? Que son conformadas aquí eh, que no son franquicias, no son operadores franquicias, son empresas de aquí. De aquí pudimos distinguir que si así las empresas tengan significados, no, tengan una tecnología transformadora distinta, sus significados siguen apuntando a que la transformación digital es un proceso que, que necesita de un nosotros, que necesita de un trabajo colaborativo, ¿sí? Una de las empresas se centraba mucho en sus plataformas que gestionaba los datos internos o las operaciones internas. Otra empresa
se centraba mucho en el desarrollo de sus aplicaciones para el cliente, ¿sí? Pero en los dos casos necesitaban de la colaboración y de la intervención de todo su personal para desarrollar esta transformación. Aquí podemos destacar sus significados de transformación digital, apuntan a que es un proceso de cambio, un proceso que necesita un trabajo conjunto, que está alineado con la digitalización y con la innovación tecnológica y que es un proceso que te obliga, que te empuja a integrarte a un ecosistema global para responder a estas innovaciones. En este caso, bueno, en los casos de los operadores, ya podemos distinguir puntualmente las tecnologías que ellos están utilizando. Entonces, como les destacaba, una de las empresas hace su software propio para gestión de datos, e integrar todo lo contable, las ventas, y está desarrollando plataformas para oferta de productos turísticos del cliente. Otra empresa también desarrolla su propio CRM, desarrolla una aplicación puntual para mostrar de otra manera la oferta al cliente turístico. Y todo eso también destacarles, ¿no? Que lo hacían en respuesta a lo que hay estas agencias online, las OTA, y ganan grandes comisiones las agencias online. Entonces ellos están desarrollando sus plataformas para disminuir esas comisiones y que los clientes puedan integrarse a sus ofertas de una manera más asequible. En prácticas organizacionales, igual destacamos lo que nos dio la literatura, ¿sí? Se alinea a lo que nos brindó la literatura, ¿sí? Como pueden ustedes observar, pero en los operadores turísticos destacamos dos nuevas prácticas que también fueron eh, de interés de estos operadores y que es la gestión del cambio. Y sobre todo tal vez porque también venían de una época de pandemia, ¿sí? Que les ayuda a concienciar esta práctica como importante, gestionar el cambio y una respuesta hacia el ecosistema turístico. Adoptan estas tecnologías también para dar cumplimiento a calidad turística. Además, pudimos identificar ya los actores que pueden estar participando en esta transformación. Ustedes van a ver esos niveles. En el centro hemos puesto a los actores que están más relacionados con impulsar esta transformación digital. Aquí destacamos a los gerentes y al gestor de tecnología, que también fue interesante encontrarlo, ¿no? Y mencionarlo, escuchar mencionarlo por los operadores, que ya hay un gestor de la tecnología que les ayuda a estar interactuando con el entorno y adoptando nuevas tecnologías. Y ustedes pueden ver que están los del área de marketing y desarrolladores de software, también los de jefes de reserva, los operadores de reserva, que son los que utilizan la tecnología y también asesoran al cliente para el uso de las tecnologías. Y otros como los bancos que proveen tecnologías de pago, otros proveedores en ferias internacionales, las organizaciones turísticas aliadas que también se integran y dan información para complementar estas plataformas y el cliente turístico. Tenemos otros que también los mencionamos porque apoyan al proceso. No es porque estén relacionados directamente con la tecnología, pero apoyan al proceso. Actores más externos que también tenemos aliados internacionales en algunas estrategias que están aportando a la aplicación digital, por ejemplo, municipios, gestores de destinos turísticos y los influencers. Y las OTA, como ustedes ven, que también aparecen, ¿sí? Ayudan a impulsar esto. Embajadas, Quito Turismo y Ministerio de Comercio Exterior. Pero ya más alejados, ¿no? Estos ya con tal vez cosas muy puntuales que ayudan a los operadores al desarrollo de la transformación digital. Y otros que serían potenciales. Ellos mencionaron como potenciales que no actúan directamente, no creen que hay una acción directa con su transformación, pero que sería interesante incluirlos como academia, Ministerio de Turismo, cámaras de turismo y el Ministerio de Telecomunicaciones. Bien. Destaco también algunos motivadores. No sé, Pauli, ¿cómo vamos de tiempo? Sí tenemos todavía ya son 5:15, entonces si quieres a las 5:20 podemos hacer las preguntas. Ya, muy bien. Entonces, les destaco con ustedes, los motivadores que también se encontraron con los operadores. Aquí destacamos las características gerenciales y las características colaborativas de los empleados,
la pandemia que permitió acelerar también el proceso. Algunas barreras que ellos destacaron fueron las diferencias tecnológicas que tiene el país, que no les ayudan a desarrollar al 100% sus estrategias. Los presupuestos que también fueron comprometidos por la pandemia y por la guerra, ¿sí? La guerra de Rusia y Ucrania que les había perjudicado. Algunas características de los empleados que no se integran tan fácilmente a la estrategia y la dificultad de coordinar entre los actores, ¿sí? Bien, esto nos ayudó a hacer este marco tecnológico ya puntualmente en los operadores turísticos del Ecuador. Como ustedes pueden ver ese resumen. Bien, ahora tengo algunos puntos de discusión que quisiera destacar con ustedes, ¿sí? Bueno, les he ido diciendo esto a lo largo de las explicaciones. Pienso que vamos a pasar mejor a los de los operadores turísticos y a las futuras investigaciones para poder alcanzar en el tiempo y recibir su retroalimentación. Quiero destacar esto. Miren, los casos, como ya les dije, tenían como centro distintas tecnologías. Sin embargo, convergen en que la transformación digital se logra por la interacción entre personas y tecnología digital. Cada organización se transforma digitalmente de forma distinta, porque cada una se orienta a unas tecnologías digitales, personas y factores que crean valor en el proceso. Este estudio nos ayuda a relacionar este vínculo inseparable de tecnologías con el personal interno y con el turista y mostrar esta relación tecnología-actores, ¿sí? Que también viene de esta visión constructivista. La variedad de tecnologías digitales demanda la coordinación integrada de las mismas para generar una co-creación de valor entre cliente y la organización. Los operadores se enfocan en tecnologías tradicionales y aprenden sobre nuevas tecnologías. También están adoptando inteligencia artificial para generar contenidos de una manera más rápida y dar soporte al equipo de trabajo en la gestión de información. Por lo tanto, dentro de un tiempo, puede ser que las tecnologías centrales pasen a ser un soporte de su transformación y que los operadores estén centrados en otros retos tecnológicos que surgen en el turismo, como las tecnologías del metaverso que ya se escuchan y que crean nuevas realidades digitales para esta industria. Podemos notar de esta manera que la noción sobre tecnologías transformadoras dependerá de la realidad de cada organización. Ya. Asimismo, destacamos que las agencias online, OTA, son impulsoras de transformación, porque tanto a nivel de la industria y de los operadores, estos implementan cambios y plataformas propias para contrarrestar su acción y comisión de los intermediarios digitales internacionales. Los operadores evidenciaron una participación mínima de ministerios y mostraron su necesidad de que actores como el Ministerio de Turismo, academias y cámaras de turismo y el Ministerio de Telecomunicaciones se articulen a esta red, sí, para canalizar acciones hacia la transformación digital. Los operadores turísticos centraron la transformación en la visión del líder, junto con la participación colaborativa de todos los actores internos. Sin embargo, emitieron algunas preocupaciones frente a actores externos que muestran resistencia para adaptarse a estrategias digitales. Y finalmente, quisiera mostrarles los puntos que nosotros planteamos para futuras investigaciones, es cómo podríamos crear esta red colaborativa para transformación digital, aplicando metodologías constructivistas para legitimar estos roles y relevancia de cada actor. Ya tenemos los actores, pero ¿cómo los unimos? Comprender la interrelación de la transformación digital y sostenibilidad en el contexto turístico y comprender su impacto sobre la gestión turística. También evaluar el impacto que ha tenido la formulación y aplicación de la política pública de transformación digital en el contexto latinoamericano y en el ecuatoriano. ¿Cuán relacionada está esta política con los intereses de la industria y de qué forma operativiza los esfuerzos de varios actores? La política durante nuestro estudio recién estaba socializándose, ¿sí? Tanto la agenda como la política pública de transformación digital. También sería importante operacionalizar el modelo teórico que proponemos y ante las nuevas tendencias de turismo sostenible y colaborativo, deberíamos evidenciar este rol de las nuevas tecnologías para crear redes colaborativas formadas con una visión de sostenibilidad en la red turística del Ecuador y de regiones aledañas. Entonces, proponemos ver
comprobar esa relación para saber que hay esta dinámica de transformación digital y sostenibilidad. Bueno, eso he compartido con ustedes los principales puntos. Aquí les dejo, si yo compartiré la presentación con Pauli. Hay algunos artículos que fueron desarrollados a lo largo de estos años que puede ampliarles cualquier información y agradezco su atención y sus comentarios para hacer este diálogo. Muchas gracias, Joa. Súper bien, súper bien. De hecho, felicitaciones, me pareció un trabajo súper chévere. Bueno, a ver, Gracias, Pauli. de que yo haga alguna intervención, chicos, tal vez alguien, alguna pregunta que quiera hacer, pueden activar nomás el micrófono. Chévere, muchas gracias, Ahí Joa, está. muchas gracias, Pauli. Es genial el tema que has investigado y por supuesto se ve todo el trabajo que realizaste, Joa. Te felicito mucho. Y bueno, quería hacerte algunas preguntas, tal vez la primera y más importante. Me gustaría conocer cómo seleccionaste el modelo de adopción tecnológica para aplicarlo en el estudio. Obviamente el TOE tiene esta ventaja de analizar estos tres niveles de tecnología, organización y entorno, pero por ejemplo, he visto que en la revisión de la literatura también TAM, este Technology Adoption Model, también es ampliamente utilizado. Tal vez encontraste Ujú. alguna ventaja relacionada con el sector turístico o tal vez con el tema general de transformación digital para elegirlo. Sí, 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 claro, Robert. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, hay algunos modelos. También yo encontraba cómo había los de medición de madurez digital también que están relacionados, no en adopción de tecnología, pero también se relacionan. A mí este modelo me ayudó porque había esa diversidad de factores. ¿Sí? Entonces, esta clasificación puntual se alineaba también de forma práctica, yo diría, a mi visión constructivista. Entonces, me ayudó a clasificar, a tener una primera clasificación general de estos factores para yo construir las categorías. Sí, tal vez el TAM también ya es otro modelo que incluso mide factores psicológicos, también me parece que incluye y factores de uso de la tecnología, ¿no? Entonces, en este puntualmente, es como no estaba orientado a un usuario, sino era solo un referente general que me iba a facilitar esa clasificación para yo luego hacer ese análisis temático y buscar nuevas categorías. Eso te podría mencionar. Buenísimo, Joa, muchas gracias. Yo también estoy por decidir qué modelo utilizar, entonces de ley toda la información que pueda tener es súper valiosa. Sí, yo Y creo que depende mucho del objeto de estudio que tú tienes. Sí, o sea, si vas a hacer directamente a consumidores, perdón, a usuarios finales, yo creo que sí te convendría muchísimo el TAM, ujú, que ujú. te ayuda ya a medir ciertas variables. Ujú. Buenazo. Y la otra pregunta que te quería hacer, en el tema de transformación digital, tú mencionaste que algunas tecnologías eran adoptadas por este sector, por las organizaciones en este sector. ¿Transformación digital se le consideraría a la adopción parcial de una o varias tecnologías o tal vez hubo una adopción transversal en procesos o por varios usuarios dentro de la organización? ¿Cómo, cómo se lo consideró? Ya, a ver, en ese caso, bueno, nosotros estudiamos todas las tecnologías que habían adoptado las empresas y que estaban usando en ese momento, ¿sí? Entonces, transformación con una sola tecnología, no le postulamos así a la transformación, sino que hacen transformación digital transversalmente con todas las tecnologías que ellos utilizan. Ahora, si había tecnologías que eran utilizadas por todos los departamentos, ¿sí? De hecho, varias de ellas, pero habían otras que eran ya puntualizadas al área de marketing, por ejemplo, o otra era el área de contabilidad. Sin embargo, estaban construyendo para relacionar y interconectar información entre varios departamentos.
No sé si así respondo tu pregunta. Ujú. Sí, sí, muchas gracias, Joa. Estoy bien interesado en leer tus papers, te felicito mucho y ojalá podamos conversar también próximamente. Qué chévere tema. Claro que sí, Robert. Muchísimas gracias. Gracias, Robert, súper bien. ¿Alguien más, chicos? Tal vez alguna pregunta. Ok, ok, ya di. Sí. Ujú. Hola, Joa. Felicitaciones Hola, por tu ya. trabajo. Muy interesante. Un gran aporte también. Tengo una pregunta. También en esto de la transformación tecnológica, ¿existe ya aquí en el Ecuador estas políticas públicas que van enfocadas ya al desarrollo en estas tecnologías digitales en el Ecuador y cómo se las va adoptando? Ya, con respecto Yadi, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Veo que eres, ay, te has enfermado. Eso, cómo se han enfermado todos. Sí. Yadi. Mira, estas políticas, ya existe una política de transformación digital y que tiene varios ejes, de hecho, o sea, que quiere desarrollar infraestructura digital, quiere desarrollar conocimientos digitales, quiere desarrollar la industria a través de las tecnologías. Y es interesante, por eso lo planteo como futuras investigaciones, ¿no? A mí me gustaría saber cómo están alineándolo con las industrias. En el turismo, puntualmente, fijan un eje que es de la construcción de tecnologías sostenibles y ciudades inteligentes, ¿ya? Porque esta política, o sea, te va detallando cada uno de estos ejes y te va diciendo qué actores están considerados en estos ejes. Y la industria del turismo está puntualmente en esta. Entonces, sí, yo creo que tengo ese desconocimiento aún, pero sería un tema importante saber cómo están canalizando, ¿no? Porque quieren formar ciudades inteligentes y sostenibles, pero a la par tienen que canalizar mayores conocimientos digitales, una mejor gestión de datos. Incluso uno de los ejes es desarrollar el gobierno electrónico dentro de esta política pública. Entonces, son varias aristas que deben ser desarrolladas y que de verdad, o sea, desea ver cómo se está aplicando y articulando al turismo. Y varios de los operadores y de los líderes que entrevisté, lastimosamente, no conocían sobre la política. Entonces, por eso no se desarrolló este tema, pero sí es un punto que me interesaría conocer a futuro y tal vez ya con metodologías más constructivistas, ¿no? Porque tal vez reunir a varios actores y saber analizar esta política pública y ver cómo realmente se puede operacionalizar en el turismo. Eso te puedo comentar, Yadi. Gracias, gracias, Joa. Y muy interesante y felicitaciones nuevamente. Gracias, Yadi. Recupérate. Gracias, Joa. No sé si chicos, tal vez alguien más, alguna pregunta o algún comentario de los que estamos aquí. Si alguien- bueno, yo solamente tenía así una última pregunta en estos minutos. Em, el análisis que se hizo fue propiamente como a las empresas, ¿no? Al sector de justamente del turismo. ¿Se llegó en algún momento como a los turistas, a los usuarios? Sí, Ya. tal vez eso yo no lo tuve No, como un poco claro. No. no. Verás, y eso pasó que, bueno, en la literatura hay bastante desarrollo de cómo el turista adopta estas tecnologías y influye a ser un impulsor, o sea, es un impulsor de esta transformación digital. Pero también pienso que es un estudio a futuro poder canalizar estas percepciones de los turistas en cuanto a las tecnologías que están adoptando o los cambios que están adoptando las organizaciones turísticas. En el inicio de la investigación, a la primera investigación, nosotros hablamos sobre la neutralidad de las tecnologías en el turismo y pudimos tal vez hacer una primera revisión de cómo las tecnologías han direccionado una nueva forma de comportamiento del turista. ¿Sí? Y hablamos de que son tecnologías liberadoras,
que han permitido un escenario más colaborativo en el turismo y que ha hecho partícipe y protagonista al turista en este proceso por su rol también de creador de datos y o sea, parte de esta co-creación, ¿no? De creación de datos y de la transformación digital. Sí, pero puntualmente en mi estudio no. Yo, bueno, en ese momento creía que era creo que el acceso a los turistas era lo complejo. ¿Sí? Porque llegábamos a las organizaciones y todo también era virtual. O sea, el turista ya llamaba y conseguía su paquete. Y también vimos, tal vez iba a haber una disparidad de percepciones y sería interesante tal vez, di tú, trabajarlo con un focus group y reunir a varios tipos de turistas de varias edades que nos podrían retroalimentar, ¿no? ¿Cómo están ellos eh, eh, desarrollando su actividad turística a través de las acciones tecnológicas que toman las empresas? Pero eso sería interesante a futuro. No fue un actor principal de nuestro estudio. Veré yo. Sí, sí, de hecho, justo por eso te preguntaba, porque creo que por ahí sería otra parte que también podría ser un tema de investigación, cómo ellos ven estas nuevas tecnologías, qué tanto las aceptan, qué tanto las usan, qué tanto no sé, pues ha sido útil. Bueno, Sí, y solo como un comentario extra, o sea, sería interesante incluir bastante al turista interno. Entonces, uno de los operadores ujú. desarrolla esta aplicación para los turistas internos, pero tiene una variedad de clientes en edades y siempre hay un público que ya son de las edades mayores a 55 años que no adopta bien estas tecnologías. Sí, y entonces ellos aún tienen que mantener la asesoría telefónica para que ellos puedan reservar. Sí, entonces sería interesante saber cuáles son esas, bueno, podemos saber cuáles son esas trabas, tal vez a través de la edad, pero ¿qué acciones tiene que tomar la empresa para no desconectarse con ese público, ¿no? Sí, eso, Pauli, gracias por tus comentarios. Chévere, Joa. Bueno, te agradezco muchísimo, Joa, por tu participación, por tu tiempo. De hecho, esto nos ayuda muchísimo a nosotros que estamos en este camino de la investigación. Y bueno, pues espero pues volvamos a tener otra oportunidad igual para conversar. Yo también estoy ahí por leer tus papers, me parece súper interesante. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber estado en esta ocasión con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pauli, y a la maestría, a la coordinación de la maestría, y a ustedes, chicos, igual por acompañarnos esta tarde. Creo que podemos seguir comunicándonos para desarrollar nuevos estudios, incluso en política pública y en otras áreas que sean de nuestro interés en la gestión tecnológica. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a todos, chicos. Ay, bueno, te mandaron un saludito. Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias, ya una buena tarde. Una buena Gracias, tarde buenas con tardes. todos. Chao, chao. Chao, linda tarde. Bye. Buena tarde. Una buena tarde. Bye.